a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Es el último versículo del último capítulo de la segunda carta a los Corintios. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, bendícenos en esta mañana a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Que ella nos edifique, que ella, Dios mío, nos nutra, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga y produzca liberación, que tu palabra traiga restauración. Oh precioso Dios, en esta noche te pido, Dios mío, que si alguno ha venido enfermo, sánale. Si alguno vino cautivo, libértale. Si alguno necesita un milagro, Dios mío, haz un milagro en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Y yo quiero predicar en esta noche de doctrina y de oración a través del tema, o con base en el tema, cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. Cómo tener comunión con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amados hermanos, este verso que leímos habla de la salutación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto, ya para despedir la carta. Él, en cada una de sus epístolas, en cada una de sus cartas, él da un saludo inicial, pero también él da un saludo final. Y dentro del saludo final que él da en esta segunda carta que escribe a los Corintios, él termina con una, hermano, expresión poderosa. Y él dice: la gracia del Señor Jesucristo, dice, el amor de Dios, pero me llama la atención que él dice, y la comunión. Fíjese que no dice, y la presencia del Espíritu Santo, aleluya, sea con vosotros, sino que él dice que la gracia de Cristo, que el amor del Padre, pero él culmina esta frase diciendo, y la comunión, hermano, del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. O sea, cuando uno lee esto, uno puede entender que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio en su despedida de la carta, le está diciendo cuán importante es que nosotros podamos como cristianos desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Mostrando así que la mayor riqueza que puede tener un cristiano no es su talento. Que la mayor riqueza que tiene un cristiano no son sus dones. Que la mayor riqueza que tiene un cristiano no es su ministerio. Que la mayor riqueza que tiene un cristiano no es su conocimiento. Aunque todo esto es importante y es bueno,
desarrollar los talentos, desarrollar los dones, ejercer los ministerios, llenarnos del conocimiento de Dios. Todo esto es importante. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la mayor riqueza que puede tener un cristiano es alcanzar una comunión con el Espíritu Santo. Es alcanzar una comunión con el Espíritu de Dios. Ahora, la Biblia dice, alabado sea el Señor, que el Espíritu Santo es ese otro consolador. Cuando nosotros vamos a Juan, el Señor le dice, cuando se da la promesa del Espíritu Santo, allá en Juan capítulo 16, le dice, conviene que yo me vaya. Amén. Porque si yo me voy, yo le voy a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo. O sea, que el Señor nos explicó que el Espíritu Santo no era, como algunos lo tienen, una mera fuerza activa, un mero viento, un mero, hermano, una energía. Aunque, como dijo alguien, aunque el Espíritu se manifiesta en fuego, el Espíritu no es fuego. Aunque el Espíritu se manifiesta como viento recio, el Espíritu no es un viento recio. Aunque el Espíritu, hermano, se manifestó en el bautismo de Jesús en forma corporal como paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Porque es que algunos tienen el concepto de que el Espíritu Santo es un viento, de que el Espíritu Santo es un fuego, que el Espíritu Santo es una energía, es una electricidad, que el Espíritu Santo es una paloma. No, no. Aunque el Espíritu Santo se ha manifestado a través del viento, del fuego, aleluya, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo es una persona. Y por eso la Biblia dice, yo me voy, pero conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a los discípulos. Porque si yo me voy, yo les voy a enviar a otro consolador. Y hermano, y esa es la promesa del Espíritu Santo. Es esa tercera persona de la deidad que el Señor ha enviado para estar con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para hablarnos, para aún fortalecernos en los momentos, hermano, de mayor debilidad. Amén a su nombre. Para en un momento dado, aleluya, cuando no sabemos, según Romanos capítulo 8 dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos. Porque hay momentos donde nosotros no sabemos ni cómo pedirle a Dios. Hay momentos en nuestra vida donde a veces no sabemos cómo dirigir a Dios. Y por eso Romanos capítulo 8 dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo en esos momentos, aleluya, intercederá por nosotros con gemidos indecibles al Padre. Y Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios, le dice, mira, ustedes tienen que preocuparse por cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Y usted no sabe que este es uno de los grandes dilemas que tiene la iglesia a través de la historia. Que no nos hemos preocupado por cultivar esa comunión con el Espíritu Santo. No nos hemos preocupado por cultivar esa relación con el Espíritu Santo, sino que nos hemos quedado de una manera superficial. Pero Dios no quiere que nosotros seamos cristianos superficiales, sino que Dios espera que nosotros, hermanos, podamos ahondar en el Espíritu, podamos visitar las profundidades del Espíritu.
podamos navegar las profundidades de Dios, hermano. Pero la única manera de nosotros poder ahondar y conocer más a Dios es cultivando esa relación con el Espíritu Santo. A su nombre, hermanos. Bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que hay muchos cristianos que desean avanzar y que desean crecer. Pero hay cristianos que a veces sienten que no pueden avanzar. Hay cristianos que sienten que no pueden crecer. Y eso tiene una razón de ser. Porque es que usted nunca va a poder avanzar solo. Porque en este evangelio, el evangelio no se trata de las fuerzas humanas. Esto no es con intelecto humano. Esto no es con capacidad humana. Si nosotros queremos crecer y avanzar en este evangelio, nosotros necesitamos, hermanos, la comunión, la guianza, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para poder, hermanos, soportar, para poder avanzar, para poder resistir, para poder crecer, para poder conquistar, nosotros necesitamos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Mira, esto es tan importante que Jesús, la Biblia dice que, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Y dentro de la kenosis, kenosis es la dejación, cuando dice la Biblia que Dios se despojó de su gloria. Y dice la Biblia que Él se hizo hombre y caminó entre nosotros, ¿sí o no? Y en la condición de hombre Él se humilló hasta los sumos. Pero cuando usted mira el ministerio de Jesús en la tierra, siendo hombre, usted ve que antes de que el Señor ejerciera su ministerio, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. O sea, en su calidad no de Dios, sino en su calidad, eso se le llama la unión hipostática de Dios. La unión hipostática es que Jesús que tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero dentro de su naturaleza humana, Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso usted ve en Lucas capítulo 4, después que él se bautiza y va a la sinagoga y lo ponen a leer el libro de Isaías. Y lee el libro que dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ha ungido Jehová. Y después que termina de leer esa parte, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. O sea que si Jesús en su naturaleza humana, siendo hombre, Él necesitó la guianza y la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos de esa llenura, de esa guianza? Amén, a su nombre. Alabado sea el Señor. Si Jesús, dice la Biblia, que vino en el poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia que Jesús hacía milagros en el poder del Espíritu Santo, y si Jesús necesitó en su humanidad aquí en la tierra la llenura, la guianza del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Porque que el evangelio solo no se puede vivir. Porque aquí esta lucha es espiritual y el evangelio es espiritual. Y tú tienes ataques a la derecha, ataques a la izquierda, ataques de frente, ataques de espalda, ataques de arriba, ataques de abajo, por todos lados. Y usted necesita ser lleno, usted necesita
ser, hermano, gloria al Señor, tener esa cobertura espiritual. Y por eso es importante, dile al que está a tu lado, es importante nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Amén, a su nombre. Y dice la Biblia allí, el apóstol dice en el texto, dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Ahora la palabra es, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? La palabra comunión en el griego es koinonía. Yo no sé si usted ha escuchado esta palabra, la koinonía de los santos. O sea, esa palabra koinonía significa comunión. Es comunión. Koinonía es comunión. Ahora, ¿qué es koinonía o qué es comunión? Koinonía, comunión, es participación, es intimidad, es compartir vida, es compañerismo y amistad profunda. Eso se llama ¿cómo? Koinonía, o sea, eso se llama comunión. Ahora, si Pablo habla, dice, y la koinonía en el Espíritu Santo, quiere decir que nosotros debemos tener intimidad con el Espíritu Santo, compartir nuestra vida con el Espíritu Santo, debemos tener compañerismo con el Espíritu Santo y debemos aprender a desarrollar una amistad profunda con el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. Ya sabemos que necesitamos la comunión del Espíritu, pero la pregunta es cómo yo logro tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo hay personas que han logrado tener y cultivar esa comunión con el Espíritu? Pues lo primero, yo tengo aquí siete principios que nos llevan o que nos enseñan a cómo podemos tener comunión, desarrollar comunión con el Espíritu Santo. Amén. Lo primero, para poder tener comunión con el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no tienen al Espíritu Santo como una persona. Ay, yo sentí la gloria de Dios. ¿Por qué? Ay, porque los vellos se me pusieron de punta. No, eso no es así. Y entonces el día que los vellos no se te pongan de punta, entonces ese día no tienes al Espíritu. Ay, yo sentí al Espíritu. ¿Y tú cómo sabes que lo sentiste? Ay, porque sentí como un hormigueo en el dedo gordo del pie. Eso no habla de eso. Y yo siento al Espíritu. ¿Y cómo lo siento? Ay, es que yo sentí como un calor en la espalda. Yo siento como un fuego en la espalda. Entonces estamos solamente llevando al Espíritu Santo una calidad de un sentir, de una emoción. Pero el Espíritu es más que se dice unos vellos. El Espíritu es más que un calor en la espalda. O es un hormigueo en una... No. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad divina. Amén. Y yo, para poder desarrollar una comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que reconocer que el Espíritu no es simplemente un fuego, un tambaleo, un calor, un hormigueo. El Espíritu Santo es una persona. Y por eso es que hay cristianos que dicen y que, ay, pastor, yo siento que Dios me ha abandonado. Yo siento que Dios ya no está conmigo. ¿Y por qué? Ay, pastor, porque tengo rato que oro y no siento el hormigueo en el dedo gordo del pie. Pero que eso no es el Espíritu Santo, es una persona. Y yo tengo que entender que el Espíritu Santo es esa persona, es ese paracleto divino.
Es esa persona que es un paracleto, es alguien que Dios ha puesto a tu lado para ayudarte. Ese es el paracleto, eso es lo que el Espíritu Santo, eso es la labor del Espíritu Santo, es una persona divina que el Señor ha enviado. ¿Para qué? Para estar a tu lado, para consolarte, para enseñarte, para que tú puedas entablar una amistad con Él. No es solamente, yo siento que el brazo se me mueve así ya, y el día que no se te mueva así, no, sigue estando ahí. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. Amén, a su nombre. Y el Espíritu Santo es una persona de tal manera que cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu, de los 9 dones del Espíritu, dice: y el Espíritu Santo reparte a cada uno según quiere. O sea, que el Espíritu Santo tiene voluntad. O sea, es una persona porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Porque Él le da dones al que quiere y al que no quiere no le da. Por eso es que no todo el mundo en la iglesia tiene los mismos dones. Algunos Dios le da dones de sanidad, a otros Dios le da dones de profecía, a otros Dios le da dones de palabras de sabiduría, a otros Dios le da dones de ciencia. Porque es el Espíritu el que hace todo, pero el Espíritu reparte a cada quien como Él quiere. O sea, que tiene voluntad. Número 2, dice la Biblia en Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu se contrista. Y esa palabra, no contristes al Espíritu, es no le causes dolor, no le produzcas tristeza. O sea, es una persona porque, hermano, en un momento dado siente dolor, siente tristeza. Guía, Él los guiará, Él los enseñará, Él habla. En Hechos capítulo 13 dice que estaba Pablo, Bernabé y los demás discípulos en Antioquía orando y ayunando, y dice: y de repente se levantó un profeta y habló y dijo: así dice el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encargado. O sea que el Espíritu Santo habla. O sea que lo primero que yo tengo que tener claro es quién es el Espíritu Santo. Porque a veces venimos a la iglesia y tenemos un concepto equivocado y erróneo de lo que es la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es ese consolador que el Señor Jesucristo ha enviado para, aleluya, guiarnos, enseñarnos. Amén, a su nombre. Entonces, lo primero para poder tener comunión, coinonía con el Espíritu Santo, yo tengo que reconocer que el Espíritu Santo es ¿quién? Es una persona. Es una persona. Por eso Pablo dice comunión con el Espíritu Santo. Es entablar esa amistad, esa relación. La Biblia dice: y el Espíritu Santo os anhela celosamente. Es el Espíritu el que va a estar ahí contigo como un amigo fiel. Vea que es el Espíritu. Qué lindo cuando el Espíritu es el que nos guía. Qué lindo cuando el Espíritu Santo, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo te habla. Y entre más comunión tú tienes con el Espíritu, más el Espíritu te va a hablar, más el Espíritu te va a guiar, más el Espíritu te va a usar. Bendito sea Dios, hermano. Mire, yo recuerdo una vez que yo iba para los lados de Daniel Lemaitre y me metí por La Esperanza, La María, para ir por San Francisco y tomar por allá. Y cuando iba por La Esperanza, que iba a entrar, así que hay un semáforo que uno dobla a mano derecha, y la curva como que uno fuera a coger por La María para ir para allá, para que hay como una curva así. Yo iba por ahí en una camioneta que yo tenía 2 puertas, una Prado Sumo. Y cuando yo voy a cierta velocidad,
yo recuerdo que yo iba con la pastora. Y cuando yo voy a cierta velocidad, mano, yo literalmente, Dios es testigo, yo escucho una voz que me dijo, baja la velocidad. Y yo enseguida, yo ni le dije nada a la pastora, simplemente bajé la velocidad. Cuando voy para la curva, se partió la rótula de la llanta delantera de la camioneta. La llanta iba así, quedó así. Mano, el carro se me fue así, así de frente. Y bueno, ahí frené y pan, el carro, ahí quedé en plena curva. Hermano, y cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, gracias. Y yo le dije a la pastora, fíjate, ahorita que venía, ¿no te diste cuenta que bajé la velocidad? Me dijo, sí, yo vi que bajaste la velocidad. Dice, porque yo escuché una voz, la voz de Dios que me dijo, baja la velocidad. O sea que si yo voy a unos 50 kilómetros, el carro se voltea, hermano. Y de pronto no estuviera aquí echando el cuento. Pero es bonito que tú puedas tener una comunión con el Espíritu Santo donde tú puedas oír la voz del Espíritu. Donde tú puedas oír la voz de Dios, hermano. Por eso es importante uno tener esa comunión con el Espíritu y desarrollarla. Porque cuando tú y cuando yo cultivo esa comunión con el Espíritu, tú vas a poder cada día identificar, hermano, de una manera clara, diáfana, la voz del Espíritu en tu vida. Es que Dios nos habla, el Espíritu nos habla. El problema es que a veces como no tenemos comunión con Él, a veces no identificamos su voz. Y yo estoy seguro que aquí, si yo le comienzo a preguntar, hermanos, aquí, ¿cuántas veces Dios no te mostró algo en un sueño? El Espíritu te mostró algo en un sueño. ¿No tuviste en un momento a ese día un sentir y te hiciste el loco, te hiciste la loca y dices, ay, ¿qué pasa? Y tú después dices que, oye, ven acá, pero yo tuve un sentir. Pero a veces no lo accionamos, a veces no hacemos porque no estamos acostumbrados a tener esa relación con el Espíritu Santo. Número 2, para poder cultivar esa comunión con el Espíritu Santo necesitamos, sí o sí, necesitamos, hermano, tener una vida en santidad. Porque el Espíritu Santo es santo. Y la Biblia dice, vosotros sois ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y quiere decir que el Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo no va a morar en un templo sucio. Amado, ¿a quién le gusta vivir en un lugar sucio, en un chiquero? ¿A quién le gusta vivir en un lugar, hermano, donde usted ve suciedad por todos lados, basura por todos lados, mal olor? ¿A usted no le gusta vivir así? ¿Sí o no? Aunque hay gente que sí. Y hay gente que se acostumbra a vivir así. Pero sí, hermanos, si a nosotros como seres humanos no nos gusta, no nos agrada vivir en un lugar sucio, amén, donde hay basura. Bueno, ¿qué pasa cuando usted deja acumular la basura una semana? La casa puede estar muy limpia, pero como haya basura ahí, el olor, la cosa, usted tiene que estar sacando la basura. Porque si no, usted tiene que limpiar la casa, sacar la basura. Entonces el Espíritu Santo es santo. Y el Espíritu Santo nunca va a tener comunión, nunca va a morar, nunca va a tener coinonía con alguien que no esté limpio. Porque el Espíritu Santo es santo. Y por eso si yo necesito, si yo quiero tener coinonía con el Espíritu,
Yo tengo que vivir una vida santa. Pedro dice, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, en todas las áreas. Ahora, la palabra santidad, ¿qué significa? Apartado, separado. O sea, cuando tú vives una vida separada para Dios, cuando tú vives una vida apartada para agradar a Dios, entonces tú eres una persona santa. Tú te estás consagrando a Dios, santificando para Dios. Cuando ahora en diciembre te ofrecen que el vino, cuando ahora en diciembre te ofrecen que mira, que ven, que bailate una pieza, tú dices, no, yo no voy a, yo ni bailo, yo no tomo, yo no participo de eso. Pero ¿por qué? ¿Qué te obliga? No, no, es que yo tomé la decisión de agradar y de vivir para Dios. Porque eso no le agrada a Dios. Entonces cuando Dios ve que tú te apartas para agradarle a Él del mundo, del pecado, entonces el Espíritu Santo, aleluya, mora en nosotros. Pero usted cree que el Espíritu Santo va a morar en un lugar, en un lugar donde de repente ese cristiano suelta 4 malas palabras así, tin, tan, tan? El Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a morar en un templo donde hay vulgaridad? Donde hay deshonestidad. El Espíritu Santo no mora ahí. Donde hay pecado, donde hay mentira, donde hay malicia. El Espíritu Santo no habita ahí porque el Espíritu Santo es honesto, es verdadero, es puro. A su nombre damos la gloria a Dios. Entonces, para yo poder tener o cultivar esa comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que santificarme cada día. Yo tengo que consagrarme a Dios cada día, para que esa persona santa pueda vivir en mí. Por eso Pablo dice, no contristes al Espíritu Santo. No lo contristes. Cuando una persona contrista al Espíritu, cuando le abre la puerta a aquellas cosas que no son de Dios. Entonces una persona no puede, o sea, si tú quieres, si yo quiero tener comunión con el Espíritu, yo tengo que entender que el Espíritu Santo es santo. Y para que Él pueda morar en mí, yo tengo que vivir una vida santa. Ahora, santo no quiere decir perfecto. Porque en un momento dado de pronto te puedes equivocar en tu humanidad, puedes fallar. Pero es que lo grande no es el que no falla, lo grande es que no nos quedemos en la falla. Lo grande no es que nos quedemos en el error, sino que usted y yo podamos decir, ay, poder, Señor, perdóname, Espíritu de Dios, perdóname. Le di cabida a este pensamiento, le di cabida a estas acciones. Yo no debía hacer esto, perdóname. Porque, como dijo alguien, nosotros somos santos que pecamos, mas no que practicamos el pecado. Porque todos, de una u otra manera, fallamos. Pero una cosa es que usted peque y otra cosa es que usted sea un practicante de ese pecado. Pero cada día debemos pecar menos. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 3. No solamente debemos ser santos, sino que tenemos que aprender a tener un oído sensible para oír la voz de Dios, la voz del Espíritu. Tenemos que sensibilizar ¿qué? ¿Y cómo usted sensibiliza el oído? Dejando de escuchar tanta basura que hay en el mundo. Hace poquito yo prediqué un mensaje, hace como unos meses, que prediqué un mensaje acerca de dónde está inclinado tu oído. O sea, ¿cuál es la voz que estamos oyendo? Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo una persona va a oír la voz del Espíritu si su oído está contaminado escuchando música del mundo?
O sea, si tu oído está contaminado, está escuchando música, reggaetón, champeta, esa música del mundo, esa música de despecho. Si tu oído está contaminado de estar escuchando las vulgaridades que salen en las redes sociales, en esos cuentos y en esos chistes de rojos y tu oído se está contaminando. ¿Usted me está entendiendo, hermano? O sea, si yo le estoy prestando mi oído a las vulgaridades que salen en las redes sociales, si yo le presto mi oído a la música del mundo, si yo le presto mi oído a la calumnia, a la murmuración, al chisme, o sea, yo lo que estoy haciendo es que estoy contaminando mi oído. Y un oído contaminado nunca podrá escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, porque tienes el oído contaminado. Es por eso que nosotros debemos cuidar nuestros oídos. ¿Qué oímos? O sea, hay personas que no pueden tener una comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz del Espíritu. ¿Y por qué no escuchan la voz del Espíritu? Porque están las voces que ya hay voces que te están oyendo. Alguien me dijo algo y me dijo, mire, cuando uno hay aparatos que bloquean el oído, que bloquean y ¿cómo se dice? Tienen reducción o eliminación del sonido. Pero esa persona me dijo esto, pero una persona para ponerse un aparato que es para eliminar, bloquear el sonido de afuera, tiene que ponérselo, tiene que colocárselo cuando no hay ningún ruido. Porque una vez que se emite un ruido y ese ruido entra y usted se pone ese aparato, el ruido que se emitió se queda ahí. O sea, el ruido no es algo que entra y sale, sino que los ruidos que uno, los decibeles que uno escucha, que entra por el oído, eso no entra y sale, eso es mentira. Si quiere, investíguelo. Los sonidos que entran, las voces que entran a nuestro oído, no entran y salen, no, entran y se quedan. O sea, eso ahí queda, aunque de pronto tú escuchas la voz y ya no, pero dentro está la vibración queda. Y eso no se va, eso queda horas. Es más, usted no sabía que científicamente hablando, si quiere búsquelo, el último órgano que se muere en el cuerpo, que deja de vivir en el cuerpo, es el oído. El oído es el último órgano del cuerpo que se muere. No se preocupe, miren para acá. El último órgano que muere, que deja de sentir, es el oído. Oiga, tremendo, hermano. Por eso es que una persona, ese es el sentido, que por eso es que hay personas que usted ve que tienen muerte cerebral. Hay personas que tienen muerte cerebral, que entran en un coma, pero aún estando con muerte cerebral y aún estando en coma, esa persona oye. Porque el último órgano que muere en el cuerpo es el oído. Es por eso que hay personas que cuando están en un estado de coma, un estado comatoso y con muerte cerebral y todo, todavía su oído está funcionando. Y por eso es que esa persona, aún en ese momento, uno tiene la oportunidad de recibir a Cristo y de arrepentirse. Bendito sea Dios. Yo recuerdo una de las muchas veces que he orado a personas con muerte cerebral, en estado de coma. Yo recuerdo una vez que fui a una clínica a orar
por una persona que había tenido una muerte cerebral. Estaba ahí, en estado de coma. Estaban esperando que sus familiares dieran la orden para desconectarlo. Y yo fui y yo la vi que la persona estaba así. Y yo comencé a hablarle al oído a esa persona. Comencé a hablarle al oído, a predicarle. Cristo te ama. El Señor tiene un plan con tu vida. Él murió por ti. Comencé a hablarle. Mira, ábrele tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Mira, pídele perdón a Dios. Y si tú quieres, repite conmigo ahí en lo más profundo, donde tú me estás escuchando, una persona con muerte cerebral, hermano. Mire esto. Repite conmigo esta oración. Y yo le hice la oración de fe, hermano. Y después que yo terminé de hacer la oración de fe a una persona que estaba en un estado de coma con muerte cerebral, esa persona, su semblante estaba así, hermano. Pero después que yo terminé de hacerle la oración y después que terminé de orar, esa persona hizo esto. Porque es que, mire, Dios es tan perfecto que Dios permitió dentro de su creación que el último órgano que muera en el cuerpo es el oído, porque aún en un estado de coma, aleluya, de inconsciencia, aleluya, una persona puede alcanzar. Por eso la fe viene por el oír, y el oír es la palabra. A su nombre damos la gloria. Oír la palabra. Por eso el oído hay que escucharlo, porque es que usted escucha algo que te contamina hoy, ¡pum! Y tú no crees que escuchaste eso, no, eso queda ahí, las vibraciones, la música del mundo queda ahí, la vulgaridad queda ahí, el chisme queda ahí. Sí, eso queda ahí haciendo eco, y por eso, hermano, por eso yo siempre digo que la boca espiritual de un cristiano es el oído. Porque la Biblia dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque es que eso te va haciendo eco, te va haciendo eco, te va haciendo eco. Por eso la Biblia dice, si alguno viene, mira lo que dice, esto es tan serio. La Biblia dice, si alguno viene y te trae un evangelio diferente, te trae una doctrina diferente a la que tú has aprendido de Dios, dice, no lo oiga. No, es más, no lo recibas ni en tu casa. Es más, ni te sientes a la mesa a comer con él. ¿Por qué? Porque esas cosas quedan. Y para poder tener relación con el Espíritu, nosotros tenemos que tener un oído limpio. Y tenemos que aprender a tener sensibilidad. A su nombre, hermanos. Mira, el Espíritu Santo no grita. Por eso la Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería. El Espíritu Santo no es gritón. El Espíritu Santo susurra al oído. ¿Sí o no? Pero si el Espíritu Santo te susurra, pero hay voces y hay ruido ahí, te ahoga. Te ahoga la voz del Espíritu. Pastor, pero es que Dios a mí no me habla. Sí te habla, lo que pasa es que el Espíritu susurra al oído. Él es decente. Él no es como nosotros que hablamos duro. Porque nosotros hablamos duro. Pero el Espíritu Santo no es gritón. El Espíritu Santo te habla con amor. Por eso hay que tener el oído sensible, fino a la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes tu oído sensible, yo sé que aquí les ha pasado, y usted escucha algo que no está bien, que no es de Dios, tú dices, hay poder en la sangre de Cristo.
Eso te patea el oído enseguida, ¿sí o no? O sea, cuando tú tienes tu oído, mira, una de las muestras cuando el oído está limpio, está sensible al espíritu, es cuando a ti te viene alguien a decirte algo, tú escuchas algo, una expresión, tú dices, hay poder en Jesús. ¿Eso qué es? Mío, Padre. Entonces, para tener comunión con el Espíritu, número 3, hay que tener sensibilidad. Bendito sea Dios en nuestro oído. Bendito sea Dios. Número 4, tenemos que alimentar nuestra relación con el Espíritu. ¿A través de qué? A través de la adoración y de la alabanza. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser adoradores. La Biblia dice, porque Dios habita en medio de la alabanza, en medio de la adoración de su pueblo. Amén, a su nombre, hermano. Por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos ejemplos de cómo, hermano, en un momento dado los cantores, ellos entraron al templo cuando Salomón estaba dedicando el templo y ellos comenzaron a adorar a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que la chequina de Jehová, la gloria de Jehová descendió y llenó el templo. En un momento dado dice la Biblia que llegó un rey a consultar al profeta y el profeta dijo, ven acá, ¿no hay algún tañedor ahí? Un tañedor era un músico que tocaba un instrumento de cuerda. Pero no solamente era un músico y no solamente era el que sabía tocar un instrumento de cuerda, sino que el tañedor era alguien, se le llamaba tañedor, a alguien que cuando tocaba atraía la presencia de Dios en su vida. Porque el verdadero adorador no es el que canta bonito. No es el que tiene la voz más melodiosa. El verdadero adorador no es el que canta o toca el mejor instrumento, aunque hay que aprender bien. Porque David dice que sabía tocar bien el arpa, porque para Dios es lo mejor. Ahora no es que usted va a hacer como sea ahí, no, no, no. ¿Sí o no, mi hermano? Pero ¿quién es el verdadero adorador? El verdadero adorador es aquel que cuando canta, hermano, hace que la atmósfera cambie, hace que los cielos se abran. Yo no sé si usted eso lo ha experimentado. Que está el culto y hay personas que se montan en el culto y toman el micrófono y el ambiente cambia enseguida. Y cae la gloria de Dios y dice, oiga, tremendo hermano. Porque esa persona, hermano, es un adorador. O sea, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Y a través de la adoración y a través de esa alabanza, nosotros podemos desarrollar esa comunión con Dios. Esa adoración acompañada con la oración. La Biblia dice, cantad himnos, con cánticos espirituales, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. O sea, porque lo de Dios es sublime. Amén, hermano. Que cuando usted vaya a Dios, cuando usted vaya a tener relación con Dios, cuando usted vaya a tener esa comunión con el Espíritu, esa comunión se logra, esa conexión se logra a través de la oración y a través de la adoración. Ahora, no todas las alabanzas que se cantan en la iglesia son adoración. Ahora, ¿qué es una adoración? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es una alabanza, lo que es una adoración. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. O sea, usted quiere que échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Eso es una adoración. No, eso es una alabanza que te está ministrando a que tú te llenes, a que tú le eches leña al fuego, a que tú te prendas.
Pero eso no es una adoración. Porque una adoración es aquella que lleva a la exaltación a Dios, que reconoce la grandeza de Dios. Mira lo diferente. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al recorrer los montes y los valles, ¿cierto? Y dice, mi corazón, tremendo, ¿verdad?, entona la canción. Cuán grande es. Oye, mira, tú estás exaltando a Dios. Tú le estás diciendo que Él es grande. Amén, hermano. Tú lo estás exaltando, tú estás glorificando a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Entonces la adoración es aquella que te lleva a rendirte ante su presencia. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oye, qué lindo, hermano. Eso es una adoración. Que cuando usted a las 3 de la mañana que se levante, a las 4 de la mañana que usted se levante y que usted doble sus rodillas y usted comience a orar, y de repente tú levantas tus manos y tú le dices, yo me rindo. Oye, ahí pasa algo, hermano. Hay algo tiene que suceder. A su nombre damos la gloria. Ya tenemos que aprender a adorar y tenemos que aprender a adorar a Dios, hermano. Si hay algo que mueve a Dios, que hay algo que mueve y que atrae al Espíritu Santo, es la verdadera adoración. Tú no sabes, por eso, mira, eso es tan poderoso, la adoración es tan poderosa, que por eso es una de las cosas que más el diablo en los últimos tiempos se ha metido para distorsionar la adoración y la alabanza, hermano. Para distorsionar es la adoración y la alabanza. El diablo está distorsionando. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Porque hoy lo que hay es adoraciones y hay alabanzas que dicen todo menos exaltan a Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Alabado sea Dios. Dios no ni menciona ni el nombre del Señor. Y entonces, hermanos, son adoraciones que alimentan, son las emociones. Y salta, y salta, y salta para Cristo, salta, 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 salta para Cristo, salta, y salta, y salta, y salta para Cristo, y que salta. Y no digo más porque ese no es el mensaje. Pero por eso el enemigo se ha metido para dañar y ha metido tantas cosas, tantos géneros del mundo, y que reggaetón cristiano, que champeta cristiana, que no sé qué cristiano. No. Lo de Dios es santo, lo de Dios es sacro, lo de Dios es reverente. Por eso usted aquí en esta iglesia nunca va a ver esas cosas. Porque es que lo de Dios debe ser santo siempre. Debe ser puro siempre. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces debemos aprender a alimentar esa relación a través de la oración, pero cultivando una verdadera adoración. Mira, hermano, yo he conocido personas que han venido aquí y en medio de la adoración Dios las ha sanado. Gente que no tuvo que esperar que nadie orara por ellos ni por ellas, sino que personas solamente en la adoración, solamente en la alabanza, dice que sintieron pum, como Dios los tocó y pum, como Dios los sanó. Sí, es tremendo, hermano. Que la adoración es poderosa, hermano. Terrible. ¿Cuántos lo creen, hermano? Número 5. ¿Cómo tener, hermanos,
cultivar y cómo tener esa comunión con el Espíritu es aprender a vivir una vida sumisa a la palabra, obediente a la palabra. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. O sea, tenemos que aprender a estar sumisos, a dejarnos guiar. No es lo que tú quieras, no es lo que a ti te parece, no es lo que a ti te guste. Es lo que Dios dice. Es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es lo que el Espíritu Santo te dice. Porque nosotros tenemos que aprender es a dejarnos guiar por el Señor. Porque hay gente que hace lo que le da la gana. Bendito sea Dios. Hay gente que quiere hacer lo que ellos quieren. Y el Espíritu Santo les habla, y el Espíritu Santo, y está la palabra, pero ellos hacen es lo que les da la gana. Y no es así. La Biblia puede decir, hermano, yo me he encontrado con personas así. Hay personas que me han dicho a mí, eso lo puede decir la Biblia, pero yo hago lo que yo quiero. Ah, bueno. ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno? Pues hay personas que son así, hermano. Personas que son rebeldes, que son obstinadas, que son tercos, que hacen lo que les da la gana. Y una persona no puede hacer lo que le da la gana. Porque si usted quiere tener una vida con Dios, aquí en Dios, aquí con el Señor, aquí no se hace lo que a uno le da la gana. Aquí se hace lo que el Espíritu Santo lo guía. Y si el Espíritu Santo te dice no, es no. Es no, aunque tú quieras, aunque a ti te guste. Pero si el Espíritu Santo te dice no, es no. Miren, Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos, dice la Biblia, que Pablo quiso ir a predicar muchas veces a lugares, pero dice la Biblia que cuando ellos quisieron ir allá, dice, y el Espíritu Santo se los impidió. Y aunque ellos querían ir, el Espíritu Santo les dijo, ustedes para allá no van, ustedes van para otro lado. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros no nos debemos a nosotros. Porque si nosotros tenemos una vida en Dios y tenemos una vida con el Espíritu Santo, ya tú no te debes a ti, ya tú te debes al Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú sabes qué es lo lindo, tú sabes qué es lo bueno, que es que si el Espíritu te guía, a donde el Espíritu te guíe, aunque en el momento tú no lo entiendas por qué el Espíritu te está llevando para allá y no para allá, es para nuestro bien. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no siempre nos va a estar dando explicaciones de todo. Si tú dices, no, yo me voy para acá, para la derecha, y el Espíritu te dice, para la derecha no es, para allá, para el centro, para el frente. No cojas para la derecha, para el frente. Amén. O si tú dices, no, yo me voy para la izquierda, y el Espíritu te dice, no es para la izquierda, para allá, para dónde va. Entonces el Espíritu que te está hablando, entonces tú dices, pero ¿por qué no? El Espíritu no tiene que estar explicándote siempre todo. Por eso nosotros tenemos que aprender a obedecer. Para dejarnos guiar. O sea, debemos ser sumisos al Espíritu Santo. Sumisos al Espíritu de Dios. Número 6, para tener comunión con el Espíritu, debemos aprender a permanecer en la palabra. En la palabra. Amén. Y número 7, tenemos que aprender, amados, a cumplir esa comisión que Cristo nos dejó como iglesia. A cumplir con esa comisión. Tenemos una misión como iglesia. Entonces, estas 7 cosas nos van a llevar a nosotros a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos que desarrollarla en nuestras vidas. Porque si a alguien le conviene tener una relación con el Espíritu, es a nosotros. Porque mientras usted sea guiado y sea manejado por el Espíritu, tú no vas a dar pasos en falso, ni yo tampoco. Sino que es el Espíritu Santo
es el que te va a guiar a un puerto seguro, a paso firme, a paso seguro. O sea, tú no vas a improvisar. Y usted no sabe, hermano, cuánta gente hoy, cristianos evangélicos, están tomando tan malas decisiones en su vida. Están cometiendo garrafales errores en su vida. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que los guía? Las emociones, los impulsos, las circunstancias. Todo los guía menos el Espíritu Santo. Pero por eso hoy vamos a decirle: Señor, yo quiero cultivar esa relación contigo. Espíritu Santo, lléname, háblame, enséñame, dirígeme. Yo voy a hacer mi parte y el Espíritu va a hacer la otra. Póngase sobre sus pies en esta hora. Vamos a orar.